tendremos historia y novedad. Nick, Nick, cada historia está llena de amor y verdad. Con el papá, con la mamá y la hermana querida, vamos a leer la historia del libro que la abuela montó, hizo con cariño para ti. Gaby, ven aquí cerquita. Hace mucho, mucho tiempo atrás, el 26 de noviembre de 1827, nació en el pequeño pueblo de Gorham, en el estado de Maine, en Estados Unidos, una niñita llamada Elena. Lo curioso es que no nació solita. Tenía una hermana melliza llamada Elizabeth. Los padres de Elena se llamaban Robert y Eunice. Elena recibió el apellido de la madre, Gould, y Harmon del padre. Por eso su nombre era Elena Gould Harmon. En la familia ya había Caroline, Harriet, John, Mary, Sarah y el pequeño Robert Jr. Con la llegada de las mellizas, la familia quedó completa. Todas las mañanas, antes de comer, el padre reunía a la familia para el culto, y todas las tardes, antes que los niños fueran a dormir, ellos leían la Biblia. Entonces todos se arrodillaban y el padre hacía la primera oración. Después oraba la madre y enseguida cada hijo hacía una oración. La familia iba a la iglesia. Elena creció amando a Jesús. Le gustaba mucho observar las cosas de la naturaleza y amaba a los animales. Elena aún no lo sabía, pero Dios tenía algo muy especial para que ella hiciera. Elena era una niña muy estudiosa. De hecho, era una de las mejores alumnas de su clase. Como las escuelas de aquel tiempo no tenían libro para todos los alumnos, la profesora pedía a Elena que leyese las lecciones para el resto de la clase. A veces la invitaban a leerle a los niños más pequeños. A los alumnos les gustaba oír la voz firme y suave de la niña. Elena y su hermana gemela, Elizabeth, estaban en tercer grado cuando ocurrió algo terrible que cambiaría la vida de Elena para siempre. Las clases habían terminado y las hermanas, acompañadas por otra niña, estaban volviendo a casa. Al cruzar la plaza, una niña mayor comenzó a burlarse y correr detrás de ellas. Ellas no le habían hecho nada a la chica y no entendían por qué estaba actuando de esa manera. Lo mejor era salir de allí lo más rápido posible. Elena agarró fuertemente sus libros y comenzó a correr. Pero en un determinado momento, cuando volteó para ver a qué distancia estaba de la niña mala, Elena fue golpeada en su cara por una piedra lanzada por la chica. Al momento, ella cayó al suelo, inconsciente. Con la ayuda de su hermana y la amiga, Elena fue llevada a casa. Llamaron a varios médicos, pero ninguno de ellos le dio esperanza de que Elena sobreviviese. El accidente había sido muy grave. La piedra había golpeado tan fuerte que había quebrado algunos huesos de su rostro. Elena quedó en coma, inconsciente, por 3 semanas. Durante ese tiempo, la madre de Elena la cuidó y oró para que su hija no muriese. Dios tenía planes especiales para Elena y ella sobrevivió. Elena estaba ansiosa para volver a la escuela, pero las cosas no salieron como ella esperaba. Cuando sus compañeros vieron su rostro desformado, nadie quiso quedarse cerca de ella. Para empeorar las cosas, en el aula, cada vez que intentaba leer, las palabras se le mezclaban en las páginas de los libros. Tampoco podía escribir porque sus manos temblaban como consecuencia del accidente. Pero Dios estaba cuidando de Elena y su madre, la señora Eunice Harmon, fue su profesora en casa. Mientras estudiaba, Elena disfrutaba de observar la naturaleza, los árboles, las plantas y las flores. Antes del accidente, Elena tenía el sueño de ser maestra. Ella pensó que el accidente impediría que su sueño se hiciera realidad.
Pero Dios eligió a Elena para ser su mensajera y enseñar a las personas las cosas que ningún otro libro escolar podía enseñar. El amor de Dios por el ser humano y todo lo que Él está dispuesto a hacer para salvarnos. Las cuentas de Miller. Desde niño, Guillermo siempre disfrutó de la lectura. En aquel tiempo no había luz eléctrica. Para leer a la noche, él quemaba pedacitos de madera en la chimenea para tener suficiente luz para leer. Cuando creció y se hizo adulto, Guillermo se casó con una joven llamada Lucy. Miller era un hombre en el que las personas confiaban. Fue capitán en el ejército de Estados Unidos en la época de la guerra de 1812. Después que volvió para casa, Miller ayudaba en la lectura de los sermones en la iglesia. Fueron esas lecturas las que lo llevaron a estudiar más la Biblia. Y cada vez le gustaba más leerla. Cierta vez, mientras leía ese precioso libro, descubrió algo maravilloso. Comenzó a hacer cálculos y entendió que la segunda venida de Jesús estaba muy cerca. Al comienzo tenía vergüenza de contar eso a otros, pero Dios le mostró a Miller que debía predicar y dar esa buena noticia al mayor número de personas. Así, él se convirtió en un predicador muy conocido. Venían de muchos lugares para oírlo y llenaban auditorios. Guillermo ya no tenía más miedo de hablar. Entre las personas que escucharon el mensaje de Miller estaba la familia de Elena Harmon. Ellos creyeron sinceramente que Jesús volvería en la fecha calculada por Miller. Desgraciadamente, hubo un error, pero no con las cuentas de Miller. Esas estaban bien. Lo que estaba equivocado era el acontecimiento. No había llegado el tiempo de la segunda venida de Jesús. Sin embargo, algo especial ocurrió el día 22 de octubre de 1844. A pesar de que Jesús no había venido en la fecha que Miller pensaba, Dios lo usó para llamar la atención de la gente. Al final, algo importante estaba ocurriendo en el cielo. Mensajera del Señor. Elena Harmon tenía solo 17 años cuando fue llamada a realizar un trabajo muy especial. Ella amaba a Dios y había encontrado en Jesús un gran amigo, pero nunca pensó que un día sería conocida como la mensajera del Señor. Todo comenzó después de que las personas se desanimaron porque Jesús no volvió en 1844, como esperaban. No había una explicación para lo que había ocurrido. Elena y algunas amigas no desistieron y siempre se reunían para orar. Esa era una manera de sentir a Dios más cercano a ellas. Y fue en una de esas reuniones que, de repente, Elena tuvo una sensación extraña. Parecía que estaba soñando, pero lo que vio era muy real. Había un camino estrecho por donde andaban varias personas, mientras miraban hacia Jesús que estaba al frente del grupo. Ellas estaban seguras, no tropezaban ni caían. Sin embargo, cuando desviaban su mirada de Jesús, ¡ah, qué tristeza! Se caían. Elena también vio todo lo que ocurriría hasta que Jesús volviera. Esa visión le mostró que las personas no deberían desistir. Y lo más importante, Elena tenía que contarle esto a todos. El problema es que ella no se sentía capaz. ¿Y si la gente no le creía? ¿Y si se reían de ella? Elena debe haberse preguntado, ¿por qué Dios no eligió a otra persona? Al principio, ella sentía miedo. Era un gran desafío. Pero cuando decidió confiar en Dios y dar lo mejor de ella, todo salió bien.
Dios le dio muchas otras visiones para ayudar a las personas a permanecer en el camino correcto. En total, fueron unas 2000 visiones a lo largo de 70 años de trabajo por el Señor. Desde que Elena Harmon recibió su primera visión a los 17 años, ella no rechazó ninguna invitación para contar lo que Dios le había mostrado. Como era muy joven, alguien siempre la acompañaba en sus viajes. A veces su hermana Sara iba con ella, otras veces le acompañaba alguna amiga. Jaime White era un joven predicador cristiano muy talentoso y fiel a Dios. Desde el principio entendió que Elena había sido elegida para un trabajo especial. Y él estaba siempre dispuesto a ayudarla en lo necesario. En algunos de sus viajes, Jaime acompañó a Elena y a su hermana para conducir el carro. Él era 6 años mayor que ella, y Dios le había mostrado a Elena que podía confiar en ese muchacho. Pero un día, la madre de Elena estaba muy preocupada porque Jaime no era de la familia, y ella ya no quería dejar a sus hijas viajar con él. ¿Y ahora qué hacer? Jaime, al enterarse de eso, se puso muy triste porque le gustaba la compañía de sus amigas y también disfrutaba ayudando a la gente. Sin embargo, comenzó a notar que sentía algo especial hacia Elena y eso podría ayudar a resolver aquel problema. ¿Se imaginan ustedes qué sería? En el corazón de Jaime estaba surgiendo un sentimiento sagrado llamado amor. Sí, él amaba a la joven Elena y decidió contarle a ella y a su madre y decirles que quería casarse con ella. Así, ellos podrían viajar juntos sin ningún problema. Entonces, Jaime y Elena llevaron ese tema a Dios por medio de la oración y sintieron que Él aprobaba el casamiento. Entonces se casaron en una ceremonia sencilla, sin música, sin fiesta, porque eran muy pobres. El día 30 de agosto de 1846, Elena Gould Harmon pasó a llamarse Elena Gould White. Jaime y Elena llegaron a ser muy felices en su matrimonio porque siempre pusieron a Dios en el primer lugar de sus vidas. Elena dice que Jaime fue la mejor persona que ella había conocido jamás y Jaime consideraba a Elena la alegría de su vida. La historia de hoy es sobre un lugar que visité. Se llama Loma Linda. Está en California, en los Estados Unidos. Miren qué linda foto. Ese es un hospital muy conocido y respetado por todo el mundo. En él se ofrecen los mejores tratamientos de salud, pero pocas personas saben que todo comenzó con Elena de White. Hace mucho tiempo, el 5 de julio de 1863, Elena recibió una visión especial con un mensaje sobre salud que ella debía presentar a todas las personas. Ella y su marido, Jaime White, estaban participando de un culto en la casa de unos amigos un viernes de noche. Alguien había leído un capítulo de la Biblia y luego le pidieron a Elena que hiciese la oración. Mientras oraba, ella recibió una visión sobre los cuidados que las personas deberían tener si querían ser saludables. Todo era increíblemente simple: aire puro, agua, luz solar y ejercicio físico. Después la lista aumentó, incluyendo reposo adecuado, alimentación saludable, templanza y confianza en el poder de Dios. Recuerdan que Elena había sufrido un accidente cuando era niña. Después de eso, su salud era muy delicada. Las personas pensaban que Elena no lograría cumplir la misión que Dios le había encomendado, pero estaban equivocados. Él la sustentó en cada momento, y cuando ella recibió ese mensaje de salud, comenzó a poner en práctica lo que había aprendido. El resultado: Elena vivió 87 años. ¿Saben cuánto tiempo las personas vivían en aquella época?
50 años, 60 años y a veces menos. Todo porque no sabían de los beneficios de los remedios naturales que Dios dejó a disposición de todos nosotros. En cierta ocasión, Jaime estaba muy enfermo. Elena se dio cuenta que la falta de ejercicio físico estaba perjudicando aún más su salud. Pensando en cómo resolver aquel problema, Elena tuvo una idea. Le pidió a su hijo William que fuera a una tienda de herramientas y comprara 3 azadas. ¿Saben por qué 3? Una para William, otra para Jaime y otra para ella. Jaime pensaba que esa idea era un poco extraña y no quería usar la azada, pero Elena insistió. Hasta les pidió a los vecinos que no los ayudaran a juntar y apilar Elena, como ellos siempre hacían. Jaime necesitaba reaccionar. Así, poco a poco, ella fue convenciendo a Jaime de que él lograría realizar el trabajo. Dios ayudó a la familia White y Jaime comenzó a recuperarse. Cada día mientras trabajaba, él se sentía mejor. El heno fue recogido, el jardín estaba floreado. El heno fue recogido, el jardín estaba florido y Jaime mejoró gracias al ejercicio físico. La historia de hoy es sobre unos jóvenes que se hicieron amigos. Ellos sabían que tenían un trabajo especial que hacer. Su amistad los ayudó a no desistir cuando algo los desanimaba. ¿Ya escucharon hablar de ellos? José Bates, John Andrews, John Loughborough, Urias Smith, Jaime y Elena de White. ¿Saben qué tenían ellos en común? El amor de Dios y la voluntad de conocer la verdad que se encuentra en la Biblia. Ellos vivieron en la misma época, y aunque eran distintos entre ellos, Dios aprovechó lo mejor de cada uno y los usó para dar inicio a lo que hoy conocemos como la Iglesia Adventista del Séptimo Día. José Bates, por ejemplo, había sido un capitán de barco. Él amaba mucho la Biblia y fue uno de los primeros en entender la importancia del sábado como un día de reposo. Jaime era un hombre muy organizado y eso fue muy útil a la hora de iniciar el trabajo de publicar materiales que ayudarían a la iglesia. Elena se convirtió en la mensajera elegida por Dios. A Urias y a John Loughborough les gustaba estudiar y escribían muy bien. Andrews era tan inteligente que hoy hasta tenemos una universidad en los Estados Unidos que lleva su nombre. Hay una historia curiosa acerca de John Loughborough. Una vez estaba tan desanimado que decidió mudarse a otro lugar. Inicialmente pensaba en cultivar la tierra y continuar con la predicación del mensaje de salvación. El problema es que las cosas no salieron como él había planeado. Para ganar su sustento y el de su esposa, compró unas herramientas y fue a trabajar en una tienda, pero tenía cada vez menos tiempo para predicar. Pero un día recibió la visita de sus amigos, Jaime y Elena de White. Ellos habían venido de lejos. Elena miró a Loughborough y le hizo 3 veces la misma pregunta. ¿Qué estás haciendo aquí, Elías? Pero su nombre era John. Sí, ella quería que él recordara la ocasión en la que el profeta Elías también se había desanimado y Dios le recordó el trabajo importante que tenía que hacer. De pronto, John entendió el mensaje y volvió a sembrar, no semillas en el campo, sino la palabra de Dios en los corazones. Y nunca más se desanimó, ni jamás se sintió tentado a dejar de hablar de Jesús. ¡Ay, me encantó conocer las historias de la señora White! ¡Fue genial! Pena que terminó. ¿Lo creen?
Yo no vendría aquí con las manos vacías. ¿Es una pista más? Conocerla a Miguelena fue bueno y divertido, pero no piensen que terminó la sorpresa. Hay un regalo más que está escondido. Vale más que plata, que oro y diamante. Si yo fuera ustedes, me pondría a buscar ya en el estante. ¿En el estante? ¡Allí, aquel paquete! ¡Podemos abrirlo! ¡Vaya! ¡Genial!